Desde que tengo memoria, mi lugar en la familia nunca fue el centro de la mesa, ni siquiera un asiento cerca de la luz. Yo era Elena, la sombra, la pariente silenciosa que pasaba inadvertida, la que pedía permiso para hablar, y cuya opinión siempre se perdía entre el ruido de las copas o los chistes altisonantes de mi primo Michael. Él, Michael, era el sol que calentaba nuestro universo familiar, el exitoso, el carismático, el que siempre tenía una respuesta brillante y un traje impecable. Su luz era tan intensa que, inevitablemente, proyectaba mi propia oscuridad. Los años se convirtieron en un catálogo de microagresiones. Cada reunión familiar, cada cumpleaños, cada logro de mis tíos, se convertía en una nueva oportunidad para que Michael me humilló públicamente. No eran ataques directos, sino pequeñas puñaladas envueltas en humor condescendiente. ¿Cómo va la vida de artista, Elena? ¿Ya vendiste algo? Yo creo que deberías dejar de escribir sobre arte antiguo y buscar un trabajo de verdad. Algo que te dé para pagar la renta, decía con una sonrisa amplia y falsa, mientras mi tía reía nerviosamente y mi madre bajaba la mirada, avergonzada de mi falta de éxito tangible. La verdad es que yo vivía de forma modesta, pero decente. Mi trabajo como editora independiente me gustaba, y mis publicaciones, aunque discretas, eran respetadas en mi pequeño círculo. Pero para Michael, si no eras dueño de un yate, o no ganabas 6 cifras, eras un fracaso patético. Y él se aseguraba de recordármelo, frente a todos, cada vez que podía. Sentir ese desprecio constante, esa sensación de ser inútil a los ojos de mi propia sangre, se convirtió en una carga invisible que yo llevaba pegada a la espalda, una capa de dolor acumulado que nadie más veía. El verdadero punto de inflexión, sin embargo, fue la herencia de la abuela Sara. Ella era la matriarca, el ancla de nuestra familia, y cuando falleció hace 2 años, dejó una suma considerable, producto de toda una vida de trabajo honesto y ahorro meticuloso. La abuela Sara siempre confió en Michael, el Leo, niño de oro, el abogado aparentemente brillante, y lo designó como administrador de ese fondo, destinado a asegurar la educación de los nietos más jóvenes y la estabilidad de los mayores en caso de necesidad. Poco después del funeral, la herencia se esfumó. Michael ofreció explicaciones complejas, inversiones fallidas, riesgos de mercado, documentos que nadie entendía. La familia, cegada por su confianza en él y por la complejidad de los términos financieros que usaba, aceptó su versión. Es un mundo complicado, tía, decía encogiéndose de hombros con una expresión de víctima. Hice lo mejor que pude, pero el mercado fue brutal. Pero yo no le creí. Yo vi el brillo de autos nuevos, los viajes ostentosos, y la repentina expansión de su oficina que Michael exhibía sin pudor. El dinero de la abuela Sara no se había perdido, había cambiado de bolsillo. La injusticia de ver cómo Michael, que ya lo tenía todo, había despojado a la familia de su seguridad, especialmente a mis primas que realmente lo necesitaban, encendió en mí una rabia fría y metódica. Decidí que no podía enfrentarlo con argumentos, su encanto siempre ganaba. Necesitaba una prueba irrefutable, algo que rompiera el espejismo de su perfección. Empecé mi misión en secreto. Sabía que Michael tenía un punto débil. Cuando bebía demasiado, su arrogancia se volvía imprudente, y su necesidad de jactarse superaba su cautela. Pasé meses observándolo, esperando la oportunidad perfecta. Finalmente, llegó durante un retiro familiar en una cabaña remota, lejos de las miradas críticas de los tíos y con suficiente alcohol de por medio. Michael y yo estábamos solos en la terraza, bajo una luna helada. Él estaba celebrando un nuevo negocio exitoso y bebiendo whisky puro. Lo animé a hablar de sus logros, a desahogarse sobre el peso de la administración familiar. Fingí admiración, lo elogié por ser tan astuto, y justo cuando la ebriedad le soltó la lengua, y su voz se hizo grave y conspiradora, deslizó la confesión. La abuela era ingenua. Susurró con una risa ahogada y cruel, el aliento a alcohol quemándome la nariz. Ese dinero no estaba trabajando para nadie. Lo puse a trabajar para mí. Solo tuve que mover unos cuantos ceros y firmar por aquí y por allá. ¿El mercado? ¿Qué mercado ni qué 8 cuartos? Es mío, Elena. Todo mío. Luego, con una mirada desafiante y llena de superioridad, agregó. Y nadie se dio cuenta. Son todos unos idiotas. Especialmente tú, con tus narices metidas en libros viejos. Yo no dije nada. Solo mantuve mi rostro impasible, mi corazón latiendo como un tambor frenético contra mis costillas. Mi teléfono estaba discretamente escondido bajo un cojín, grabando cada sílaba, cada palabra descarada de su traición. En ese momento, la sombra se dio cuenta de que tenía el poder de apagar el sol. La grabación de audio era la verdad encapsulada, la evidencia que destruiría la fachada de oro que Michael había construido a lo largo de décadas. Guardé esa prueba como un tesoro sagrado y mortal, esperando el momento justo.
Y ese momento, lo sabía, tenía que ser la cena de Navidad. La Nochebuena es el evento más sagrado y concurrido del año. El único momento en que toda la familia se reúne bajo un mismo techo, con la expectativa de paz y armonía. Para mí, sería el escenario perfecto para la explosión que había estado incubando. La casa de mi tía abuela olía a pino, canela, y el pavo horneándose. Un aroma dulce que contrastaba con la bilis que sentía en el estómago. Las luces parpadeaban en el árbol. El centro de mesa brillaba con velas, y el ambiente era artificialmente festivo. Yo estaba vestida con un sencillo vestido negro, mezclándome con el fondo, justo donde Michael esperaba encontrarme. Llevaba mi teléfono en el bolsillo, pesado no por su material sino por la carga que contenía. En mi bolso, había un pequeño transmisor Bluetooth, un dispositivo que había comprado específicamente para conectarse al altavoz familiar, el mismo que usaban para poner los villancicos. Había ensayado la conexión docenas de veces en mi apartamento, asegurándome de que fuera fluida, rápida e indiscutible. Michael llegó tarde, como siempre, haciendo una entrada grandiosa. Su esposa lo seguía, sonriendo con esa complacencia que solo tienen las personas que creen haber ganado la lotería de la vida. Saludó con abrazos ruidosos y palmadas en la espalda, asegurándose de que cada persona en la sala reconociera su presencia dominante. Se sentó a la cabeza de la mesa, un trono que él mismo se había adjudicado. Yo estaba discretamente ubicada en la esquina, bebiendo mi agua con limón, esperando. El ritual de la cena comenzó, con las bromas habituales, las felicitaciones hipócritas y la música navideña llenando los vacíos incómodos. Vi a Michael buscarme con la mirada. Sabía que venía. Para él, el pavo no se disfrutaba plenamente si antes no me había lanzado una crítica demoledora. Era su postre personal, su manera de reafirmar su estatus de superioridad frente a la inútil prima Elena. Finalmente, cuando la conversación decayó momentáneamente y todos estaban sirviéndose el vino tinto, Michael se aclaró la garganta, atrayendo la atención general. Se inclinó hacia adelante con esa sonrisa encantadora y depredadora que lo caracterizaba. Bueno, Elena, dijo, su voz amplificada por la quietud del comedor. Los ojos de todos se posaron sobre mí, sintiendo la tensión predecible. Yo lo miré directamente, sin parpadear. Él no notó la calma gélida de mi expresión, solo vio la sombra, lista para encogerse. Cuéntanos algo, primita, continuó Michael, elevando un poco la voz. Sé que estás trabajando en esos proyectos literarios que tanto te entusiasman. ¿Cómo te va económicamente? ¿La creatividad ya te está dando para comprar el pavo del próximo año? Porque sabes, me preocupas. Si sigues en ese camino, pronto vas a necesitar que la familia te preste algo. Y ya sabes que, lamentablemente, después de lo de la abuela Sara, los fondos. Se detuvo a propósito, dejando la implicación flotar en el aire. Tú eres un fracaso. Y si algo te pasa, no tenemos cómo ayudarte gracias a las circunstancias que yo manejé. La humillación era dolorosamente clara, diseñada para herir mi orgullo y recordarme mi supuesta dependencia. Sentí el calor subir a mis mejillas, pero esta vez no era vergüenza. Era la temperatura de la venganza. Michael sonrió, esperando mi reacción de encogimiento o mi réplica débil. Pero yo ya no estaba en la cabaña. Yo ya no era la sombra. Mientras él se burlaba, yo ya había conectado el transmisor Bluetooth. Mi dedo se movió lentamente sobre la pantalla táctil de mi teléfono. La prueba estaba lista para ser liberada. La música de los villancicos, que venía del altavoz, se interrumpió abruptamente. El silencio que siguió fue inmediato, pesado y confuso. Michael frunció el ceño, molesto por la interrupción de su monólogo. Antes de que pudiera preguntar qué sucedía, pulsé reproducir. La sala quedó en un silencio absoluto, expectante. Y entonces la voz de Michael, ebria y descarada, resonó a través del sistema de sonido de la casa, para que todos la escucharan con perfecta claridad. Era la voz de la verdad. Detener aquí para el límite de caracteres. La abuela era ingenua. Susurró con una risa ahogada y cruel, el aliento alcohol quemándome la nariz. Ese dinero no estaba trabajando para nadie. Lo puse a trabajar para mí. Solo tuve que mover unos cuantos ceros y firmar por aquí y por allá. ¿El mercado? ¿Qué mercado ni qué 8 cuartos? Es mío, Elena. Todo mío. La voz de Michael, su otro Michael, el de la noche helada en la cabaña, resonó con una fidelidad inquietante, amplificada por el sistema de sonido que normalmente difundía la inocencia de los villancicos. La grabación capturó la calidad gutural de la ebriedad, la arrogancia cruda que él nunca permitía ver a la luz del día. En el comedor, el tiempo se detuvo. Era un congelamiento fotográfico, donde el humo del pavo asado se inmovilizó sobre la mesa, y las llamas de las velas de pino parecieron titilar en cámara lenta. El primer sonido fue un suspiro colectivo,
un jadeo ahogado de la familia que había pasado décadas creyendo ciegamente en el hombre que ahora se revelaba como un ladrón mezquino. Michael, sentado a la cabecera, palideció hasta un tono enfermizo, como si la sangre hubiera huido de su rostro para refugiarse en sus entrañas. Su sonrisa depredadora se desvaneció, reemplazada por una máscara de horror puro, una confusión que rápidamente mutó en ira volcánica. Él se inclinó hacia adelante, intentando desesperadamente localizar la fuente del sonido, su cerebro ebrio y sorprendido luchando por procesar la traición acústica. Pero la grabación continuó, implacable, exponiendo la segunda parte, la más dolorosa para la familia, su desprecio. Y nadie se dio cuenta. Son todos unos idiotas, especialmente tú, con tus narices metidas en libros viejos. Este último fragmento, dirigido directamente a mí, pero encapsulando el desprecio que sentía por toda la familia, golpeó el aire como un látigo. La voz, aunque grabada, parecía vibrar con la misma superioridad que Michael había proyectado minutos antes. El vaso de vino de mi tío Eduardo, un hombre de negocios estoico que idolatraba a Michael, se deslizó de sus manos temblorosas y se estrelló contra el suelo de madera. El estruendo fue ensordecedor en el silencio que siguió, liberando un aroma ácido de cabernet que se mezcló con la dulzura de la canela. Nadie se movió para limpiar el desastre. Yo, Elena, permanecí inmóvil. Mi cuerpo estaba erguido en mi silla sencilla. Mi expresión era de una calma perfecta. Una serenidad que contrastaba violentamente con el caos emocional que había desatado. Internamente, sentí un frío satisfactorio. Era el final de la espera. La carga que había llevado durante 2 años, el peso de la injusticia y el secreto, se había liberado en forma de sonido. Vi a mi madre. Ella había bajado la mirada durante el ataque verbal de Michael hacía solo unos instantes, avergonzada de su hija, fracasada. Ahora, su rostro estaba levantado. Sus ojos, generalmente suaves y llenos de ansiedad, estaban fijos en Michael con una mezcla de incredulidad y un dolor punzante. La comprensión devastadora de que su sobrino favorito, el que siempre había defendido, era el culpable de su propia inseguridad financiera. «Apaga eso, Elena, apaga esa mentira ahora mismo». Michael rugió, levantándose de su silla tan rápido que la golpeó, enviándola hacia atrás. Su movimiento fue torpe, desesperado. Pero yo no moví ni un músculo, salvo el dedo que ya había retirado del teléfono, saboreando el momento. Mi tía abuela Clara, la anfitriona, una mujer frágil de 80 años que había visto a Michael crecer y confiaba en él con su vida, se llevó una mano temblorosa al pecho. «Michael, ¿qué? ¿Cui? ¿Qué es eso? ¿Una broma?» Su voz era un hilo fino de negación. La grabación había terminado. El silencio regresó, pero era un silencio denso, cargado de todas las palabras no dichas y las verdades recién reveladas. Michael se abalanzó hacia mí. Sus ojos eran agujeros negros de furia traicionada. Su traje impecable de diseñador, ahora arrugado por la pánica, no lograba ocultar la brutalidad de su intento. Él era el depredador acorralado, buscando destruir la evidencia y a la mensajera. «¡Me grabaste! ¡Maldita sea Elena! ¡Eres una!». No terminó la frase. Mi tío Eduardo, recuperado del shock inicial, y con la ira reemplazando la incredulidad por el vino derramado, se interpuso bruscamente. Eduardo era un hombre corpulento y lento para la ira, pero la traición a la abuela Sara, y el robo de los fondos destinados a la educación de sus propios hijos, era un límite infranqueable. Agarró a Michael por el brazo con una fuerza inesperada, deteniendo su embestida a centímetros de mi mesa. «No te atrevas a tocarla, Michael», siseó Eduardo, su voz grave y peligrosamente baja. «Explícate». Ahora, Michael, atrapado, miró a su alrededor buscando apoyo, buscando la familiar red de admiración y ceguera que siempre lo había protegido. Pero las caras que encontró estaban endurecidas. Los primos más jóvenes, aquellos cuyos futuros habían sido robados, lo miraban con un odio simple y directo. Su esposa, que hasta hacía poco sonreía con complacencia, ahora tenía una expresión de terror helado, la comprensión de que su fortuna se basaba en arenas movedizas. En mi mente, repasé los últimos minutos. La burla inicial de Michael sobre mis proyectos literarios, su intento de humillarme por mi supuesta falta de éxito tangible, y cómo esa humillación se había convertido en el preludio de su propia aniquilación. Él había cavado su propia tumba, no solo con la confesión, sino con su arrogancia constante. «Siempre me subestimaste», pensé, mientras lo veía forcejear inútilmente con tío Eduardo. «Me viste como la sombra, la inútil, la que está metida en libros viejos. Esos libros me enseñaron a investigar, a ser metódica, a ser invisible cuando era necesario. Y esa invisibilidad fue tu perdición». «Es una edición, tío», balbuceó Michael, su voz aguda y nerviosa, la sofisticación evaporada. «Una manipulación. Saben que Elena me odia. Quería hacerme daño. Estaba borracho, sí, pero eso no es real».
Mi madre, por primera vez en mi vida, no bajó la mirada. Ella habló, y su voz tembló, no por miedo, sino por la profunda decepción y el horror. Michael, dijo, dirigiéndose a él por su nombre completo, un tono de finalidad. Tu voz, que es inconfundible, y el contexto. Dijiste que, moviste unos cuantos ceros. ¿Es eso lo que llamas, riesgo de mercado? El silencio regresó, profundo, absoluto, solo interrumpido por el sonido de la respiración agitada de Michael. Sentí la necesidad de consolidar mi ataque. No solo era el robo, sino el patrón de abuso que la familia había ignorado durante años. La gente tenía que entender que esta acción no era solo justicia financiera, era la venganza de la víctima silenciada. Finalmente hablé, mi voz era baja, firme y desprovista de emoción. Toda mi energía estaba canalizada en la frialdad de la verdad. No hay edición, Michael. Es la verdad. Y la grabé porque sabía que nunca admitirías el robo si estaba sobrio. Elegiste robar a la familia que confiaba en ti, Michael. Robaste a los primos que necesitaban ese dinero para sus estudios, y luego tuviste la audacia de sentarte aquí, en la mesa de Navidad, y sermonearme sobre mi falta de éxito, usando precisamente la excusa del dinero que tú robaste. Mi mirada se encontró con la suya. Sus ojos, llenos de una mezcla de rabia y súplica, me imploraban silencio, pero la compuerta ya estaba abierta. Durante años, continué, mi voz ganando fuerza pero manteniendo el control gélido, me has humillado públicamente, en cada reunión, en cada evento, para reforzar tu propia imagen de perfección. Yo era tu sombra necesaria, el fracaso que hacía brillar tu éxito. Pero esta vez, tu necesidad de jactarte de tu propia astucia, incluso estando borracho, fue tu error fatal. Lo que acabaron de escuchar es la única verdad que Michael ha permitido que exista. Es su confesión completa. Mi tía Clara se puso de pie con dificultad. Las lágrimas rodaban por su rostro arrugado, no solo por la pérdida del dinero, sino por la pérdida de la fe en un hombre que había sido casi un hijo para ella. Ella miró el rostro sudoroso y contorsionado de Michael, y luego me miró a mí, la sobrina que siempre había sido tratada como una molestia. Michael, repitió tía Clara, su voz apenas un murmullo de dolor. Sal de mi casa, ahora. La orden fue la sentencia. En esa familia, la palabra de Clara era ley. Michael se liberó del agarre de Eduardo, no porque Eduardo lo soltara, sino porque el deseo de Michael de luchar se había roto. Su dignidad, su fachada, su futuro, todo se había derrumbado con esas 20 segundos de grabación. Lo vi recoger su abrigo con manos temblorosas. Su esposa, en un pánico silencioso, lo siguió sin decir una palabra, sin mirar a nadie, solo concentrada en la huida. Mientras Michael se dirigía hacia la puerta, su figura alta y dominante se encogía bajo el peso del escrutinio y la vergüenza. Se detuvo un momento, giró la cabeza y me lanzó una mirada que prometía una venganza futura y terrible. Era la mirada del sol que se apaga. No me intimidé. En ese momento, Elena, la sombra, sentí que la luz del fuego de la venganza me hacía más visible que nunca. Yo había ganado. La puerta principal se cerró con un golpe sordo, un sonido de cierre que resonó en el comedor, sellando el destino de Michael. El aire se sentía más ligero, pero la tensión era palpable. Una mezcla tóxica de alivio, horror y confusión sobre qué hacer a continuación. Mi madre se acercó a mí, y por primera vez en años me abrazó fuerte, sin vergüenza, sin disculpas por su propia inacción. Era un abrazo de reconocimiento, no solo por la valentía, sino por la verdad. Gracias, mi amor, susurró. Los demás miembros de la familia comenzaron a levantarse, algunos preguntando por abogados, otros simplemente mirando fijamente el lugar vacío en la cabecera de la mesa. El ambiente navideño estaba destrozado, reemplazado por la cruda realidad de la traición. Me quedé sentada un momento más, observando las velas. La misión estaba cumplida. Yo no era una heroína, era una ajustadora de cuentas. Había soportado la humillación durante años, y cuando se trató del honor de la abuela Sara, y la seguridad de mi familia, había usado mi supuesta debilidad, mi invisibilidad, mi agudeza, mi paciencia como mi arma más letal. El pavo seguía sobre la mesa, humeante e intocado. Las copas de vino brillaban, pero la cena de Navidad, la cena que Michael había intentado arruinar con mi humillación, se había convertido en el escenario de su propia ejecución social. Y yo, Elena, la que estaba metida en libros viejos, finalmente había escrito la última página de su historia de éxito. Era el inicio de un nuevo capítulo, un capítulo donde la sombra finalmente había eclipsado al sol. Ya no quedaba duda, la verdad, amplificada, era la más poderosa de las armas, 21.500 caracteres, aproximadamente. Y ahí, justo cuando el turrón se servía y la atmósfera navideña alcanzaba su punto más dulce y engañoso, Michael
el sol de nuestra hipocresía familiar, se puso de pie. El tintineo de su copa de cristal fue un disparo sónico que silenció el murmullo de 20 personas. Era el momento que él había ensayado mentalmente, su gran escena para recordarme, por si lo había olvidado durante los últimos 12 meses, mi lugar en la jerarquía, el lugar de la sombra. Michael sonrió, ese gesto radiante y falso que había seducido a todos desde la infancia. Llevaba un suéter de cachemira costoso, y su reloj brillaba bajo la luz suave del candelabro. Familia, comenzó con esa voz de barítono que siempre sonaba convincente. Antes de que nos atragantemos con los villancicos, quiero proponer un brindis especial. Un brindis por la perseverancia. Todos aplaudieron excepto yo. Sabía que venía para mí. Era inevitable. Podía sentir el calor de la vergüenza empezando a subir por mi cuello. Pero esta vez, por primera vez, no era la vergüenza de ser yo, sino la anticipación de la victoria. Michael giró lentamente, dirigiendo toda su atención y la de la sala hacia mí, sentada discretamente en la esquina, cerca de la ventana empañada. Un brindis por Elena, dijo, y aunque la mención de mi nombre era un supuesto honor, la entonación era un veneno lento. Nuestra querida prima Elena, que siempre intenta, que siempre se esfuerza, dijo, que siempre se queda un poquito corta. Hubo algunas risitas incómodas, pero nadie se atrevió a contradecir al rey Michael. Mis tíos y tías bebían, sin ver el puñal que clavaba en mi dignidad, o quizá viéndolo y aprobándolo en silencio. Elena, continuó, elevando la voz para asegurar que cada palabra me golpeara con fuerza. Tú eres el recordatorio de que no todos podemos ser exitosos, que algunos están destinados a ser. Y cita la retaguardia. No te rindas, querida. Aunque seas inútil en los negocios, siempre puedes ser la tía soltera que cuida a los gatos. Por la perseverancia inútil. La palabra, inútil, resonó en la sala, amplificada por el silencio momentáneo que siguió a su burla. Mi madre, a mi lado, intentó tocar mi brazo con un gesto de consuelo. Pero yo me encogí. Ya no necesitaba consuelo. Necesitaba justicia. Michael estaba tan absorto en su triunfo, saboreando el poder de haberme humillado una vez más frente a la familia que tanto lo adoraba, que no se dio cuenta de que mi expresión no era de dolor, sino de una calma glacial. Una sonrisa fría, casi imperceptible, curvó mis labios. Había esperado este momento durante casi 3 años, desde que abuela Sara nos dejó, y el vacío de su herencia se hizo palpable. Saqué mi teléfono del bolsillo, un movimiento deliberado que captó la atención de mi padre, pero que Michael, aún en su pedestal de arrogancia, ignoró por completo. La música navideña, un suave instrumental de Bing Crosby, seguía fluyendo por los altavoces de alta fidelidad que Michael, por supuesto, había instalado personalmente la semana anterior. Eran altavoces de calidad, potentes, conectados por Bluetooth centralizado, una herramienta perfecta para mi propósito. Mientras Michael terminaba de beber su champán y se sentaba con aires de superioridad, yo pulsé la pantalla. Me puse de pie lentamente, sin prisa, disfrutando de la sensación del poder que subía desde mis pies. Espera, Michael, dije, mi voz extrañamente firme, cortando el ambiente festivo como un cuchillo de hielo. Me miró con fastidio, como si un insecto hubiera interrumpido su digestión. ¿Sucede algo, Elena? ¿Vas a llorar por el brindis?, preguntó con sarcasmo condescendiente. Me acerqué al centro de la sala, donde estaba la mesa auxiliar con el receptor de audio. Conecté mi teléfono. La música se interrumpió de golpe. El silencio que cayó sobre la sala fue tan pesado que se podía cortar con el tenedor. Mi padre me miraba con ojos de advertencia, mi madre con pánico. Michael frunció el ceño, molesto por la interrupción. Antes de que terminemos este brindis por la perseverancia, anuncié, mirando fijamente a Michael, cuyos ojos empezaban a mostrar un atisbo de preocupación ante mi inusual seguridad, quiero compartir algo que Michael tiene guardado, en secreto, desde hace años. Utilicé el mismo tono de voz burlón que él había usado conmigo momentos antes. La sala entera estaba ahora en un estado de parálisis curiosa. La curiosidad, sin embargo, pronto se convertiría en horror. Toqué el botón de reproducción. El audio que había grabado aquella noche de lluvia, cuando Michael, borracho y confiado en su apartamento, se jactó de su astucia, comenzó a sonar a través del sistema de sonido. La voz de Michael, alta y clara, retumbó en cada rincón de la casa, inundando el aire con una confesión escalofriante. Audio de Michael. Ken. Y nadie lo sabrá jamás, ¿entiendes? Nadie. La vieja Sara ni siquiera se dio cuenta. Me dio la custodia legal de las cuentas para facilitar el proceso bancario, la ingenua. Esos $400,000 no van a ir a esos parientes inútiles, y mucho menos a Elena, la pobrecita. Eso es mío. El desvío fue impecable, como un fantasma.
Usé la compañía fachada de Panamá que creamos el año pasado. Parece una inversión legítima, Michael, pero es dinero que ya está seguro, fuera del alcance del testamento. Las cifras, los detalles específicos, la mención de la compañía fachada en Panamá, todo se reproducía con una claridad brutal. Lo más impactante era la risa arrogante de Michael al final del clip, una risa que ahora sonaba hueca y malvada en el contexto de la cena de Navidad. La confesión duró apenas 40 segundos, pero pareció una eternidad. Cuando el clip terminó y la voz de Michael desapareció, la sala quedó en silencio absoluto. Era un silencio físico, denso, cargado de incredulidad y traición. Se podía oír el leve zumbido de los aparatos electrónicos, pero no había respiración, ni tos, ni siquiera el suave roce de la ropa. Michael se había puesto blanco, un tono de mármol enfermizo. Su sonrisa se había desvanecido, reemplazada por una máscara de terror y furia contenida. Sus ojos, antes brillantes, ahora me miraban con un odio puro y desesperado. Intentó hablar, pero solo salió un balbuceo ahogado. ¿Qué? ¿Qué es eso? Elena, apágalo. Es un montaje. Es falso, gritó, levantándose tan rápido que derribó su silla. El ruido de la madera cayendo resonó en el silencio, pero no rompió la atmósfera de conmoción. Yo no apagué nada. Me acerqué a la mesa, sosteniendo el teléfono como si fuera una linterna que alumbraba la oscuridad. ¿Un montaje, Michael?, pregunté, manteniendo mi voz firme, sin permitir que el miedo me paralizara. La voz del exitoso Michael, grabando sus triunfos criminales. Mi tía Clara, la hermana de mi madre y la madrina de Michael, se llevó las manos a la boca, sus ojos llenos de lágrimas de horror. Mi tío Carlos, el patriarca silencioso, miraba fijamente a su hijo, con la mandíbula apretada. Había una verdad innegable en el audio. Conocían la arrogancia de Michael, conocían la herencia de abuela Sara, y conocían mi historia de ser la inútil, sin recursos. Familia, continué, elevando la voz para asegurar que todos me escucharan, porque esta era mi escena, mi momento de ser vista después de años en la oscuridad. En secreto, Michael desvió los fondos que abuela Sara había destinado para toda la familia, y en particular, para sus gastos médicos finales que nunca pudimos cubrir a tiempo. La última parte era la estocada final, recordando la agonía de abuela Sara, y el supuesto fallo de la familia en conseguir el dinero. Michael, recuperándose ligeramente, intentó caminar hacia mí. «Dame ese teléfono, estúpida, te juro que te arrepentirás». Mi padre, por primera vez en años, se interpuso entre nosotros. «Michael, quieto». Su voz era grave, temblorosa de rabia. Yo seguí hablando, ignorando la amenaza. Revelé la verdad. La frase se sintió como una liberación física, como si años de presión se hubieran evaporado de mis hombros. Michael siempre me humilló. Me llamó inútil porque sabía que yo era la única que sospechaba. La única que hacía las preguntas que nadie quería escuchar. Me mantuvo en la sombra para que, si alguna vez intentaba decir algo, nadie me creyera. Tomé una respiración profunda, mirando a los ojos de cada miembro de mi familia, esos mismos ojos que me habían ignorado, que habían preferido la versión luminosa y falsa de Michael. Mientras ustedes celebraban sus logros, él robaba el legado de abuela Sara, la mujer que confió en él. Y yo guardé la prueba, en silencio, esperando el momento justo para que no hubiera negación posible. Michael, completamente desenmascarado, ya no intentaba negar el audio. Empezó a despotricar, su carisma se había desvanecido, dejando solo a un hombre mezquino y codicioso. «Tú no eres nadie, Elena, una don nadie. ¿Crees que esto te hará importante? Siempre serás la maldita sombra». Pero sus palabras ya no tenían poder. Su agresión solo confirmaba la monstruosidad que el audio había revelado. La familia estaba en shock, pero la evidencia era irrefutable. La verdad, aunque dolorosa y vergonzosa, se había impuesto a años de fachada. Mi tío Carlos, el padre de Michael, se acercó lentamente a su hijo. La decepción y la rabia en su rostro eran devastadoras. «Sal de aquí, Michael. Ahora mismo». Michael se tambaleó. «Papá, no puedes creerte a esta mentirosa». «Escuchamos tu voz, Michael. Escuchamos el detalle del dinero de Sara», dijo mi tío con una voz quebrada. «No intentes humillarla más. Es ella quien ha demostrado ser la única con honor en esta sala. Vete». Michael, derrotado y expuesto frente a todos, recogió el abrigo con manos temblorosas. Su partida no fue la salida triunfal del sol que se despide, sino la expulsión vergonzosa de un criminal. Mientras se dirigía a la puerta, nadie habló. Nadie lo defendió. La vergüenza era palpable. El silencio seguía reinando, roto solo por sus pasos apresurados. Cuando la puerta se cerró tras él, el aire de la sala se sintió diferente, más limpio, aunque todavía pesado. La familia me miraba ahora, pero no con desprecio o lástima, sino con una mezcla de respeto renuente y profundo malestar. Había pasado de ser la sombra,
hacerla justiciera. Mi madre fue la primera en moverse, abrazándome con fuerza, susurrando disculpas que se sentían insuficientes pero genuinas. Mi padre, con los ojos húmedos, me tomó la mano. Hiciste lo correcto, hija, me dijo. Fuiste la única lo suficientemente valiente para enfrentarlo. En ese instante, me di cuenta de que mi dolor invisible había encontrado su voz, y que mi valor, que siempre habían intentado sofocar, finalmente había sido reconocido. La humillación pública que Michael intentó infligirme, se convirtió en la catarsis que me liberó. Ese día, todo cambió. La cena de Navidad no terminó con villancicos, sino con llamadas silenciosas a abogados, y la planificación de acciones legales. Michael enfrentaría las consecuencias de su fraude al día siguiente. Y yo, Elena, ya no era la sombra. Era la mujer que había desmantelado la gran mentira familiar. Había recuperado mi valor, mi voz, y sobre todo, la justicia para abuela Sara. La opresión de años se disolvió en ese silencio, dejando un espacio para que por fin, yo pudiera ocupar mi propio lugar bajo la luz. La sombra finalmente había desaparecido. Cuando la puerta se cerró tras él, el aire de la sala se sintió diferente, más limpio, aunque todavía pesado. La familia me miraba ahora, pero no con desprecio o lástima, sino con una mezcla hirviente de respeto renuente, profundo malestar, y una vergüenza corrosiva. Había pasado de ser la sombra a ser la justiciera. El silencio que Michael había dejado era más temible que cualquier grito. Era el sonido de 20 mentes procesando una traición masiva, una mentira que habían alimentado con su propia admiración ciega. El aire, que antes olía a pino, a especias y a la dulzura del mazapán, ahora tenía un regusto metálico, el sabor oxidado de la verdad expuesta. El candelabro seguía derramando su luz dorada, pero en lugar de evocar calidez, solo servía para iluminar la destrucción. El suéter de cachemira de Michael, abandonado sobre un respaldo, un símbolo de su fachada rota, y la copa de champán, que permanecía medio llena, un brindis inacabado por la superioridad que ya no existía. Yo permanecí de pie en el centro de la sala, sin moverme, sintiendo el peso de todas esas miradas. Mi corazón latía con una cadencia potente, ya no de pánico, sino de una extraña y liberadora fatiga. Miré el suelo donde la silla de Michael yacía volteada. Era un símbolo patético de su caída. La victoria era amarga, sí, porque venía a expensas de la aniquilación de la paz familiar, pero era justicia. Y la justicia, pensé con una punzada de alivio helado, tiene un sabor fuerte y necesario. Mi madre fue la primera en romper el hechizo, su abrazo no fue solo consuelo, sino desesperación. La sentí temblar, aferrándose a mí con una fuerza que nunca le había conocido. Susurró contra mi oído, no solo disculpas, sino una letanía de reproches a sí misma. Perdóname, Elena. Perdóname por no haber visto, por haber permitido que él te tratara así. Por creer en su fachada, por la comodidad de la mentira. Sus lágrimas, calientes y genuinas, cayeron sobre mi hombro. Eran tardías, pero necesarias para que ella comenzara su propio proceso de duelo. Mi padre se unió al abrazo, colocando una mano pesada y protectora sobre mi espalda. Hiciste lo correcto, hija, me dijo, su voz aún ronca pero con una nueva nota de orgullo que me calentó hasta los huesos. Me tomó la mano, y pude ver en sus ojos, normalmente reservados y temerosos de la confrontación, un incendio de rabia contenida. Rabia contra Michael. Sí, me atreví a pensar. Rabia contra sí mismo por su propia pasividad. Fuiste la única, lo suficientemente valiente para enfrentarlo. Nosotros, todos nosotros, hemos sido cómplices por cobardía, prefiriendo la paz falsa a la verdad brutal. La admisión de mi padre era una rendición total. La primera muestra de respeto real que me ofrecía en años. Luego vino el escrutinio de los demás. Mi tío Carlos, el padre de Michael, se acercó lentamente. Su rostro un mapa de devastación. Era el dolor del patriarca cuya línea de sucesión se había revelado como una estafa. No me miró a mí, sino a la puerta por donde Michael había huido. Elena, dijo, su voz un susurro quebrado que sonó amplificado en el gran comedor. Abuela Sara, ella te adoraba. Siempre decía que tú tenías la verdadera fibra. Hizo una pausa, tragando saliva con dificultad. Lamento mucho que tuviéramos que llegar a esto. Lamento mucho no haber escuchado tus dudas, tu dolor. No se ejeó con acento agudo el brillo, el dinero fácil. Era la rendición del juicio familiar. Él, el más directamente afectado por la traición de su propio hijo, era quien ahora validaba mi sufrimiento y mi acción. Mi tía Clara, la que había llorado de horror, se acercó a la mesa auxiliar, y con manos temblorosas, recogió la silla caída de Michael. El pequeño ruido del ajuste de la madera resonó como una tarea penitencial. Nos avergüenza, murmuró Clara, sin levantar la vista. Nos ha salvado de la ruina económica,
Pero más importante aún, nos ha salvado de seguir viviendo en la ceguera moral. Ella me había ignorado durante años, considerándome un fracaso social. Ahora me veía como una salvadora incómoda. Este cambio de perspectiva, esta obligación renuente de reconocerme, era el verdadero botín de la guerra. En ese instante, me di cuenta de que mi dolor invisible había encontrado su voz, y que mi valor, que siempre habían intentado sofocar, finalmente había sido reconocido. La humillación pública que Michael intentó infligirme, se convirtió en la catarsis que me liberó. Pensé en todos esos años, las cenas de Nochebuena, una tras otra, donde yo era el contrapunto necesario para que el éxito de Michael brillara más. Yo era el lienzo oscuro sobre el que se pintaba su oro, el recordatorio constante de lo que no debía ser. Habían usado mi fracaso percibido como combustible para su propia superioridad. Pero la sombra tiene la ventaja de observar sin ser observada. Mientras Michael se pavoneaba, yo había estado escuchando, registrando, planeando. Mi inutilidad había sido mi disfraz, mi armadura. La prueba que tenía en mi teléfono no era solo un clip de audio de 40 segundos. Era el resultado de 3 años de paciencia estratégica, de soportar el veneno, sabiendo que el antídoto estaba a mi alcance. Me mantuve en la sombra porque sabía que solo desde allí podría ver el patrón, el punto débil en su armadura de arrogancia. Mi venganza no había sido impulsiva, había sido metódica, silenciosa y perfectamente cronometrada para la máxima destrucción pública. El tío Carlos, con un gesto de resignación que parecía drenarle los últimos restos de energía, encendió las luces del comedor. Las luces fuertes de trabajo, reemplazando la suave iluminación festiva, cambiaron la atmósfera por completo. La transformación fue instantánea. El ambiente de celebración desapareció por completo, revelando la cruda realidad de un delito financiero. La magia de la Navidad había sido reemplazada por la frialdad de la ley. Ese día todo cambió. La cena de Navidad no terminó con villancicos, sino con llamadas silenciosas a abogados, coordinando la presentación de pruebas y la planificación de acciones legales. El aire estaba saturado de la urgencia burocrática, del tecleo ansioso en los teléfonos. Mi tío Carlos se sentó a mi lado, pidiéndome detalles sobre la cuenta de Panamá, sobre cómo funcionaba el fraude, con una humildad que resultaba chocante. Él, que era el experto financiero de la familia, ahora dependía de la inútil para desentrañar el esquema de su propio hijo. La ironía era deliciosa y pesada. Yo, con mi teléfono en la mano, me convertí en el centro de mando. Había pasado